Estoy muy agradecida con la Fundación TIPA y con la American Alliance of Museums que nos pueden dar esta visión continental. No es fácil que estemos representados los americanos del norte, de Centroamérica y del sur. Y también una felicitación y agradecimiento a mis colegas, a Edu, que estuvo día tras día cargando el mundo, y a mis socias del MIDE, del Museo de las Constituciones y del Papalote, que empeñamos toda la inteligencia que podemos tener, el dinero que pudimos conseguir y las ganas para estar aquí con ustedes. Y bueno, Américo me encargó este tema súper incendiario, museos al borde del incendio. No sabemos si se están incendiando, si incendiaron, si se van a incendiar. Políticas públicas, vaya qué tema, ¿eh? Y responsabilidad ciudadana. Entonces, bueno, este fue el detonante de esta charla, el incendio del museo en Brasil, Museo de Bellas Artes en Brasil, en Río de Janeiro. Pérdida del patrimonio que lloramos todos los que amamos los museos y que amamos nuestra historia. Pero México también tiene lo suyo. Se incendió nuestra Cineteca Nacional. ¿Cómo, padre? Esto no sirve, Edu. Ya. Ok. Soy un poco desesperator. Bueno, se incendió nuestra Cineteca Nacional, fue otra pérdida enorme del patrimonio fílmico y parte de la reflexión es ¿quién es responsable? ¿El Estado es responsable? Únicamente son instituciones del Estado. Ambos directores se quejaron de que no habían recibido dinero. Habían clamado por dinero durante años, no habían recibido dinero. Pero el patrimonio es de todos, no nada más es del Estado. ¿Quiénes son los responsables? Somos responsables nosotros, la ciudadanía es responsable, los museos comparten esta responsabilidad y finalmente, bueno, este va a ser el tema de la charla. Creemos que nuestras instituciones culturales, nuestros museos se encuentran hoy día en un estado de suma fragilidad, con políticas públicas deficientes. ¿Qué quiero decir? Que las decisiones no son tomadas por los museos, sobre todo los museos del Estado, son tomadas verticalmente por la cúpula, por los que nos gobiernan, y tal vez en Norteamérica no tengan ese problema, en Estados Unidos, porque los museos tienen su board, bueno, ellos toman las decisiones, es más o menos lo mismo, pero sin consultar a los museos, con criterios que no son los del museo mismo, generalmente con base a los grupos de interés y no a la excelencia o las necesidades del museo. ¿Qué decir de nuestro país? Nuestro país ni siquiera tiene una ley de museos. En la propuesta de ley de cultura se menciona una vez la palabra museo. Entonces realmente estamos en un estado de suma indefensión que se refleja desde luego una precariedad financiera, entre otras muchas cosas, y la falta de mantenimiento de nuestros museos que se pueden incendiar en cualquier momento. Este estado de indefensión no quiere decir que no hagamos proyectos fantásticos, que no tengamos unas colecciones históricas o actuales, que no tengamos unos programas pedagógicos, lo tenemos en América Latina y en México, fantásticos, de vanguardia, pero a costa de una gran ineficiencia. Mucha eficacia porque tenemos que conseguir dinero, tenemos que actuar con base a la resiliencia, pero no con eficiencia. Las políticas de participación de la sociedad son muy escuetas. No hay aliento a la filantropía, no hay una ley de mecenazgo. En otros países tenemos leyes de mecenazgo, por ejemplo en Gran Bretaña, que el 100% es deducible de impuestos para instituciones de cultura, de educación superior, de salud. Nosotros, los mexicanos, no tenemos una ley de mecenazgo e inclusive hay una reticencia para incorporar a la sociedad civil al sostenimiento, a la gobernanza de las instituciones. Y para acabarla de amolar, como dirían los mexicanos, las normas hacendarias no permiten a los museos tener autogenerados, no permiten tener una actuación donde puedan hacer acciones comerciales, donde puedan disponer de la taquilla, donde puedan disponer de su boletaje. Muchos museos en Estados Unidos viven de earned revenues, o sea, de autogenerados. Nuestros museos, los museos del Estado mexicano y muchos museos del Cono Sur también, están imposibilitados para tener esa financiación. Y finalmente, la aspiración de muchísimos de nuestros colegas es la autonomía, una autonomía de gestión que les permita ser tratados como adultos. Ya llevamos 10 años hablando de autonomía. Tuve la oportunidad de organizar un congreso con Diana Magaloni, con Renato González. Trajimos modelos de todo el mundo, empezando por el más antiguo, que es el de los museos holandeses, y seguimos igual, siendo tratados como niños pequeños que nos tienen que llevar de la mano
por el camino que quieren las autoridades. Gracias. Bueno, pero sería, pienso, muy superficial hablar siempre de la financiación. En el fondo del problema es qué papel le queremos dar a los ciudadanos, a la ciudadanización. ¿Cómo los museos podemos tener un papel para fomentar el activismo y sobre todo para buscar el bien común? No se trata nada más de dinero, se trata de pensar en otra fórmula donde la sociedad, el individuo, se hagan corresponsables de nuestras instituciones culturales, de los museos. El museo debe ser hoy día, creo yo, un incubador de comunidad, de compromiso cívico. ¿Para qué? Para dar respuestas frente a los problemas globales, para tener un rol de resistencia. Estamos convencidos que hoy día el museo es un ámbito de resistencia, no es un territorio, no somos inocentes, como diría Selma, mi gran gurusa, no hay museos inocentes. Tenemos que ser un ámbito comprometido de resistencia, de confort para todas las ideas y de debate y de arena crítica. Un compromiso cívico para alentar la cultura ciudadana y para procurar la corresponsabilidad de la sociedad en favor del museo. Aquí es muy triste. Todo lo que estamos hablando no se ve reflejado en la definición de museo, que hasta ahorita la seguimos teniendo. Es increíble que desde 1972 no hay el ICOM, perdonen si alguien está en el ICOM aquí, podido cambiar la definición de museo. Banda, mi otra gurusa, me platicaba, a ver, Banda, platícales por qué que estuviste en Japón. ¿Por qué no encuentran una definición de museo? Why don't they find a new definition? Well, the new definition that was proposed was not really a definition. It was a vision statement. It was a design. Thank you. It was inspirational statement. But definitions need to define so that in legal terms, in terms that allow those who fund us, the funders, to understand what they're funding. And a majority of countries are not functioning on a common law basis. The majority of countries are functioning on Napoleonic Code, which means that laws determine what is allowed is what's written to be allowed. And so that the funding needs to be written into the policies, into laws, et cetera, And so that definition, new definition, was not a definition. So we are back to where the old definition was. Vamos a quedarnos con la antigua definición después de todo lo que estamos hablando. Gracias, Wanda. Y bueno, ciertamente hay que repensar la misión del Museo Contemporáneo. Aquí se ha hablado mucho del objeto, de cómo ya el objeto tiene que ser desplazado y por ende la exhibición. Y considero yo que no se debería más bien promover la participación crítica de los individuos y de la sociedad en el museo actual. ¿No debería ser esa la pregunta? Y ya para cerrar rapidísimo, les dejo esa mosca en la oreja y pasar con nuestras panelistas. A mí no me gusta presumir, como diría alguien por ahí, pero Américo me pidió que hablara un poco del MUAC, porque puede ser un modelo que puede ser para algunos replicable y que a nosotros nos funcione. Nosotros somos un museo contemporáneo adscrito a la universidad. El estar adscrito a la universidad es un privilegio. ¿Por qué? Porque nos permite, chihuahuas, no sirve. No, Edu, ya me voy. Bueno, ya acabé, adiós. Con calma. Bueno, nos permite ejercer el pensamiento crítico, nos permite generar conocimiento, no nada más hacer exposiciones o tener programas pedagógicos, mejor tú lo haces, sino generar conocimiento. Y nos permite ser potencialmente productivos. La universidad no solo nos permite ser productivos, sino que lo alienta y lo exige, que nosotros generemos recursos. Es muy segura en sus aportaciones, pero de cualquier manera nosotros generamos recursos económicos.
Síguele. Tú. No me cuentes eso de tiempo, ¿eh? ¿Ya? Bueno, adelante. Bueno, ¿cuáles son nuestras funciones sustantivas? Preservar, conservar acervos, preservarlos, comunicar. Dentro de la comunicación está la exhibición, la mediación y la divulgación, y construir comunidad. Como función transversal tenemos el estudio y la investigación. No, Edu. Bueno, ¿cómo tenemos los ingresos complementarios? Lo tenemos a través de asociaciones de apoyo, de procuración con estrategias de mercadotecnia. Cuando digo asociaciones de apoyo, tenemos la sociedad de amigos, creo que más grande de Latinoamérica, tenemos casi 800 miembros, tenemos además un patronato. Procuración, tenemos un departamento consolidado, perfectamente capacitado en México y en el extranjero, que hace procuración. Mi presupuesto es procurado en un 75% más de los ingresos que tenemos. Tenemos un 75% más, con autogenerados, desde luego, y con todo lo que se puede. Bueno, ¿qué nos permite a nosotros el poder tener esta autonomía de gestión y esta capacidad financiera? Pues nos permite diseñar planes a corto y mediano plazo, nos permite tener relaciones equitativas globales, nos permite generar productos creativos y de calidad, nos permite establecer alianzas con pares globales, podemos viajar, podemos invitar personas a establecer diálogos enriquecedores, explorar territorios comunes, nos permite ser eficientes en la gestión y incidir en la economía indirecta. A veces se piensa, y esto Silvia Singer lo sabe muy bien, porque ella piensa como yo, que los museos no somos un receptáculo de dinero sin fondo, sino que somos generadores de economía. El MOAC, que lo hemos calculado, genera casi 2 millones de economía indirecta a través de los programas y servicios que brindamos. Y finalmente nos permite tener un clima laboral con menos estrés y con mayor tolerancia a la frustración. Por eso, a mis curadores, sobre todo, y a todos mis colaboradores, tengo este letrero en mi oficina que dice... Sí, porque realmente... Síguele, la próxima. La siguiente. La condición de museo universitario nos permite al MOAC una autonomía crítica, gestionar conocimiento y ser potencialmente productivo. Y vuelvo a sacarla entonces. Bueno, y entonces ahora vamos a pasar con nuestros panelistas que seguramente van a ayudarnos a saber si estamos en el incendio o si están en el incendio, o explorar alternativas de gestión para incorporar la acción de la sociedad civil de manera que no podamos decir no más incendios. Vamos a pasar con los panelistas. La primera que está con nosotros es Renata Vieira de Brasil, presidente de ICOM Brasil. Ella, además de ser presidente de ICOM en este momento, es arquitecta y urbanista, maestra y doctora en arquitectura y urbanismo por la Universidad de São Paulo. Fue profesora de la Asociación de Ensino, Arquitectura y Urbanismo de esa ciudad y profesora invitada del posgrado Crítica y Curaduría de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo. Nuestra invitada tiene experiencia en el área de arquitectura y urbanismo con énfasis en museos y gestión cultural, actuando principalmente en los siguientes temas: museo, política pública y gestión. Adelante, Renata. Bueno, ¿está funcionando? ¿Está bien? Como dice mi buena amiga Marília Bonas ayer, voy a hablar, ¿no? ¿Más alto? Está bien. Voy a hablar en mi mejor portuñol, intermediario 2. Entonces le pido un poco de paciencia. Además de agradecer al convite de Américo Castillo y de toda la organización, quería decir de la alegría de estar aquí. A partir de las provocaciones de Graciela, muchas provocaciones,
Voy a compartir con ustedes algunas de las reflexiones acerca del Museo Nacional de Brasil. Mostraré imágenes del incendio, pero principalmente me interesa reflexionar sobre cuál idea de reconstrucción es posible después de un desastre como se pasó en Rio de Janeiro hace poco más de un año. ¿No? ¿Abajo no? Apuntamos allá, pero, pero bien. tarda un poco. La imagen tarda más aquí que en las pantallas de... Ok. Si vemos la grande... Noviembre de 2015, la ruptura de la presa de Mariana impactó toda la cuenca del Rio Doce, llegando hasta el Océano Atlántico, con muchos muertos y familias desplazadas. Diciembre de 2015, un incendio destruyó totalmente el Museo de la Lengua Portuguesa en São Paulo. Enero de 2019, la ruptura de la presa en Brumadinho tuvo casi 300 muertos y desaparecidos, miles de personas evacuadas y millones de metros cúbicos de relaves, contaminando cientos de kilómetros de ríos. Septiembre de 2018, un gran incendio destruyó casi toda la colección del Museo Nacional, construido durante más de 200 años en Rio de Janeiro. Aquí tenemos algunas imágenes del día de incendio. Cómo se quedó el edificio y la situación actual. Desde 2015, Brasil ha aparecido com especial ênfase em la lista de tragédias mundiais. Estas contínuas tragédias impactaram a sociedade brasileira através da perda de vidas e do patrimônio ambiental e cultural, com grandes repercussões em los medios de comunicação. Además de los profissionais culturales, el drama expuesto para a poblação, la precariedad financiera de nuestras instituciones culturales y la negligencia estatal. El cambio político de las últimas elecciones con el surgimiento del gobierno conservador de Jair Bolsonaro y la extinción del Ministerio de Cultura acrecentó la preocupación de los profesionales del sector cultural brasileño. Tenemos la obligación de avançar em uma discussão séria sobre a negligência estrutural com nosso patrimônio, buscando construir caminhos mais efetivos, com participação não só do setor público, sino também do setor privado, a sociedade civil organizada e os cidadãos. Pero, como podemos avançar mais efetivamente? Debemos responsabilizar al Estado, pero também é hora de debatir e buscar outras vias para que as instituições culturais e os museus cumplam adequadamente sua missão institucional. Os debates sobre a reconstrução do patrimônio brasileiro destruído podem ser um processo importante para buscar novas atitudes e políticas para a preservação de nosso patrimônio. Entonces, ¿cómo hablar sobre el desastre del Museo Nacional? Kátia Bogea, presidenta do Instituto Nacional de Patrimônio Histórico, lamentou a pérdida del patrimônio e definiu o incêndio como uma tragédia anunciada. As primeiras reações são muito a menudo de ira, como a entrevista do antropólogo Eduardo Viveiro de Castro. Aqui, entre comillas, mi voluntad com a ira que todos sentimos é deixar esta ruína como memento mori, como recuerdo de muertos, de coisas muertas, de pueblos muertos, destruídos em esse fuego. Não construiria nada em este lugar.
e, sobretudo, não trataria de ocultar, borrar este evento, fingindo que não passou nada e tratando de pôr ali um edifício moderno, um museu digital. Para pensar um evento traumático como esse, se hace necessário buscar as ideias por detrás das palavras. Em esse sentido, mais que tragédia, devemos falar de desastre. Um desastre não é natural, é essencialmente social porque atua em um ecossistema vulnerável. O desastre causa danos humanos, materiais e ambientais, com danos econômicos e sociais. O desastre afeta as pessoas, toma vidas. Maurice Blanchot nos disse que o desastre é um gênero contaminado e analisa a impossibilidade mesma de falar sobre o desastre. Como impossibilidade, nos queda o reto não só de falar sobre o desastre, pero de como podemos avançar em la proteção de nosso patrimônio cultural mais efetivamente. Luego de incêndio em Nico, Brasil, começamos a priorizar as questões involucradas em gestão de riscos. Em junho, hicimos um grande seminário internacional em Rio de Janeiro, com vários dos principais expertos em el tema e com um público de mais de 500 pessoas. Em setembro, participamos da plenária sobre gestão de riscos em la conferência de ICOM em Kyoto. A capacitação e a articulação de los profissionais é de suma importância, pero delante de la negligência estrutural com nosso patrimônio, volvemos à questão de como podemos avançar mais efetivamente. Os contextos políticos atuais levam a muitos ruídos. Em Brasil, temos o governo ultraconservador de Bolsonaro, que como primeiro acto suprimiu o Ministério da Cultura. Además, emitiu um decreto que suprimiu muitos dos conselhos sectoriais que tinham uma presença importante da sociedade civil e caracterizaram uma dimensão de participação cívica da democracia brasileira desde a Constituição de 1988. Pero, aún assim, necessitamos centrar nossa atenção más allá de los ruidos de ese cambio de gobierno, de la polarización que toma las redes sociales, de la guerra cultural, necesitamos centrar nuestra atención en los contextos socioculturales. Delante de una crisis de la democracia y de los obscenos niveles de desigualdad social, debemos enfrentar las fragilidades de nuestras instituciones culturales, no solo entre nosotros, pero en una frente amplia de defensa de la cultura, buscando otras maneras de gestionar las instituciones culturales, los museos con más efectividad, como en MUAC. Entre la acción técnica y la acción política, temos que proponer uma agenda técnico-política que inclui, por um lado, capacitação de los profissionais, busca de fondos, novos modelos de gestão com participação privada, etc. Pero, de outro lado, necessitamos criar relações amplias, construir em las diferenças, relacionar com todos os segmentos políticos e sociais por la causa de los museus. Hacia arriba ou hacia abaixo, ações de advocacy com os congressistas, involucrando as comunidades do entorno de los museus. De dentro e de fora, não só contestando ao governo, sino também rompiendo com os processos autoritários e hierarquizados de los equipos de los próprios museus. E, de mais que todo, diversificar os públicos de los museus, com compromisso de generar sentido de comunidade social que ajude a fortalecer as condições de cidadania de seus habitantes. Como por um ano depois do incêndio,
aún nos queda o desafio de reescrever coletivamente o desastre. Não devemos encontrar-nos com uma reconstrução apressurada, sino buscar outras vias mais sensíveis e sosteníveis para nossas instituições culturais, nossos museus. Gracias. Creo que, muy bien, Renata. Creo que lo que tú nos estás platicando es realmente un ejemplo de resiliencia. Una situación, no solamente lo que afectó al museo, el desastre con el museo, sino también el ámbito político, económico. Y yo quisiera preguntarte esta política de Bolsonaro, de austeridad, por no llamarle de otra manera, ¿cómo afecta la vida, tú que estás en el ICOM, que eres presidente del ICOM, cómo ha afectado la vida de los museos en Brasil? Y esta acción cívica, ciudadana que tú visualizas, ¿cómo es que la van a poder integrar a la vida de los museos? Tú hablabas de la participación de la sociedad civil organizada. Platícanos un poquito más de esto. Bueno, es importante decir que ya sentimos pérdidas en la política cultural para los museos en Brasil desde que empezó el gobierno actual, que hace poco menos de un año. Brasil ha avançado muito em las políticas de museus em los últimos 15 anos. Temos uma lei general para os museus, temos um instituto federal nacional específico, que é o IBRAM, que quase também foi extinguido. Então, hemos avançado, pero agora nos preocupa as perdas, como este decreto que encerrou muitos de los consejos sectoriales. E uma coisa muito importante para a ação cívica é propriamente a participação em todos os níveis das políticas públicas. E Brasil, desde a Constituição de 88, ha avançado muitíssimo em isso. Bueno, pero más do que hablar de los problemas de este nuevo gobierno, que son claros, creo, es bien entender que tenemos que dejar los ruidos, como ya he dicho. Para avanzar tenemos que centrar nuestra atención en lo que es importante y con más inteligencia poder encontrar las estrategias para este momento. Graciela habla muy bien la necesidad de conceptualizar las relaciones de los museos con la sociedad. En Brasil hay aún hoy mucha resistencia de la relación público-privada, aunque hay una ley de mecenazgo hace mucho tiempo. Como modelo de gestión para nuestros museos, muchas veces vemos resistencias que no son buenas, porque creer que los gobiernos de toda parte vão donar-nos suficientes fondos para avançarmos, claro que não é o caminho. Então, temos que, de fato, caminhar por uma ação de corresponsabilidade, involucrando profundamente la sociedad civil y todos los niveles de gobierno. Claro, nuestras instituciones no pueden ser responsabilidad del Estado, aún pertenezcan a la universidad, al gobierno. Tenemos por razones ideológicas, ya no prácticas de obtener recursos, ideológicas, hacer partícipe a la sociedad y corresponsable. No hay otro camino, cosa que tampoco se está entendiendo en mi país, absolutamente. Nosotros tenemos que hay un repudio a una fórmula de esta naturaleza. Entonces, creo que están en el camino correcto. Les deseo, les auguro mucha suerte. Gracias. Cuentan con nosotros. Sí, juntos. Gracias. Ahora va a estar con nosotros Marisabel Garnier Porrúa, que como decía mi colega Lolita, ojalá pudiéramos replicar la Fundación Harp en todos los estados. Seríamos otra cosa, de verdad que sí. Muchas gracias por toda su participación, la de la Fundación Harp, en este encuentro. Y nuestra querida anfitriona Marisabel Garnier Porrúa estudió la licenciatura en Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana e hizo un doctorado en la misma disciplina en la Universidad de Sevilla.
Enfocó su campo de estudio al grabado, la imprenta y los libros novohispanos en el siglo XVI. Cuenta con varias publicaciones sobre este tema y algunas dirigidas al público infantil sobre el arte mexicano. La doctora Grañén Porrúa es presidenta de la Fundación Alfredo Harp Helú en Oaxaca, la cual promueve diversos proyectos ecológicos, deportivos, educativos y culturales. Qué modestia, ¿eh? Entre los que destacan 5 museos, 7 bibliotecas y un taller de restauración de bienes, muebles y inmuebles. Con nosotros, la doctora María Isabel Grañén. Muchas gracias. Estoy muy feliz de que este encuentro se haga en Oaxaca. Es un momento inspirador. Creo que estamos aprendiendo todos de todos y encontrarnos tantas personas que tenemos tantos intereses en común en Oaxaca, que también donde hemos trabajado los últimos años con muchísima fuerza, pues también para compartirles a ustedes pues todo lo que hemos hecho. Justamente voy a platicar de un tema casi opuesto a estos desastres que pasaron en Brasil. También en Oaxaca hemos tenido desastres que también estamos trabajando en ello, ha sido también muy fuerte, pero en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, corren vientos favorables y no cabe duda y todos ustedes lo han constatado. Oaxaca es tierra fértil para el arte y la cultura. Saúl, ¿tú me vas a ayudar? Sí. Ah, perfecto. Basta con poner un pie en la calle para admirar la armonía que se respira a través de su arquitectura. Siglo tras siglo, la mayoría de las casas han mantenido su esencia. Han adoptado los gustos de cada época y su corazón sigue allí. En esos patios con arcadas, sobrios y limpios, que son un derroche de espacio al aire libre. Sí, porque los cielos de Oaxaca son tan hermosos que los habitantes han sabido enmarcarlos a través de su arquitectura. Y en esas casonas señoriales se desarrolla la vida cultural como parte de la vida cotidiana de sus habitantes. En el centro histórico abundan los museos. ¿Cómo le hacemos? ¿Sí? Así. En el centro histórico abundan los museos, las galerías, tiendas de artesanías, talleres de gráfica, librerías, salas de cine, teatros y bibliotecas por todo el centro. Con frecuencia, en las plazas, calles y debajo de los laureles del Zócalo, se escuchan conciertos y bailes, bandas de música, marimbas con sus danzoneros o una buena flauta. Los ciudadanos palpitamos al mismo ritmo y por eso nos hemos apropiado de la ciudad para hacer de la cultura la vida misma. Pero esto no surge de la nada. En los últimos 30 años, 2 personas han participado activamente para transformar Oaxaca: Francisco Toledo y Alfredo Harp Helú. Yo con ellos también. Yo y un equipo increíble atrás de ellos. El primero, Toledo, convirtió su casa en una biblioteca pública. Abrió sus puertas para formar una generación ávida de arte, buenas letras, gráfica y fotografía. Poco a poco, el público oaxaqueño se ha sensibilizado, porque en su genética hay sangre de artista, de músico, de poeta y arquitecto. Toledo, además de sus museos y el CASA, creó ProWax,
un patronato que protege el patrimonio cultural y natural de Oaxaca. Su voz ha sido valiente, enérgica y participativa. Alfredo Harpelú creó una fundación que promueve la educación, la cultura, el deporte, la salud y el cuidado del medio ambiente. Solo un paréntesis, en educación, por ejemplo, a la UNAM, solamente a la UNAM ha dado más de 60,000 becas. Este es un ejemplo en educación en Oaxaca. Regaló una escuela desde preescolar hasta universidad aquí en la ciudad de Oaxaca, los hermanos lasallistas. Hoy cuenta con más de 17 licenciaturas. O sea, esto es querer cambiar México, ¿no? Oye, y en el MUAC todo el sistema de voz y datos, cuando construimos el museo, también. Pero vamos a contarnos de sus museos y bibliotecas. No son escaparates de libros y obras de artes. Son invitaciones y encuentros con la comunidad. Son espacios de reflexión que generan el placer de la contemplación. Nuestros públicos son exigentes. Por eso, nuestro equipo está formado por profesionales que aman su trabajo como un privilegio para la vida. Esa es otra de las grandes virtudes de la Fundación. Trabajamos para la comunidad, pero nuestro equipo está rodeado de profesionistas que aman su trabajo. Nuestros proyectos tienen una repercusión en beneficio de la comunidad. Más allá de un partido o una aspiración política, se trata de anteponer el interés de la comunidad en vez de uno personal. Siempre nos preguntamos, ¿qué es mejor para Oaxaca? ¿Qué es lo mejor? A veces, los proyectos surgen de experiencias personales, como esta de una biblioteca móvil que van a diversas comunidades, pues esto surge de una experiencia personal, yo como mamá lectora, a mis hijos en la noche leyendo con ellos. Y estas experiencias las deseamos compartir con la comunidad. Y los ciudadanos de Oaxaca hemos marcado el rumbo. Y los gobiernos han participado ante sus llamados. Este es un ejemplo, el primer árbol que se sembró en el Jardín Etnobotánico de Santo Domingo, donde todos ustedes vieron esta transformación a lo largo de tantísimos años, más de 20 años. Y está el maestro Toledo, y está Alfredo, y está el gobernador en ese entonces sembrando un árbol. O sea, sin Toledo y sin Alfredo no hubiera habido Iago, no hubiera habido Maco, no hubiera habido Santo Domingo, y sin Santo Domingo no hubiera habido el Oaxaca que hoy estamos viviendo. México tiene una riqueza patrimonial inmensa, artística, histórica, étnica, lingüística, gastronómica y natural. Somos herederos de un legado portentoso. Así que nuestra generación también debe cuidarla y responsabilizarse de mantenerla. A veces, con profunda tristeza, percibimos el abandono y el deterioro en el que hemos caído. Todo el país, todo el país. De nosotros depende alzar la voz para demandar la necesidad de invertir en la prevención de desastres y en el mantenimiento de nuestros museos. Y sí, por supuesto, también de nuestras calles, nuestros archivos, iglesias, parques, escuelas y jardines. Estos temas deben ser prioritarios en la agenda nacional y es momento de ponerlos sobre la mesa. No es broma lo sucedido en el Museo de Río de Janeiro, en el incendio de Notre Dame, ni en el saqueo de las piezas arqueológicas, ni en el abandono de nuestra memoria escrita, ni en el deterioro de los templos y conventos de nuestros pueblos, mucho menos que no tengamos siquiera un inventario de los bienes de nuestra nación.
Los ciudadanos no podemos seguir cruzados de brazos, a la espera de que los gobiernos solucionen todo. El deterioro avanza lentamente y cuando se le quiere poner freno, ya es demasiado tarde. Necesitamos participar. Cada vez que exista una oportunidad para mejorar nuestro entorno, hagámoslo, por el gusto de hacerlo, por servir a nuestra comunidad. Esto no acabará con los grandes problemas nacionales. Nos dará, sin embargo, la posibilidad de conservar la herencia cultural para poder seguir disfrutándola. Deseo que la luz del maestro Toledo, quien falleció en septiembre pasado, ilumine nuestro camino y nos dé voz para exhortar a los gobiernos y a la sociedad en invertir en la prevención y en el mantenimiento. El país, de verdad, los países no son de los gobernantes, sino de quienes los habitamos. Habrá que insistir y seguir insistiendo, tocar y tocar puertas. A veces, así, a través de la constancia y del actuar, es que se consiguen los sueños que tanto anhelamos. Muchas gracias. Muy bien. Maravilloso. Muchas de tus frases me encantaron, pero esta última con la que cierras, los países no son de los gobernantes, son de los habitantes. No son tampoco de sus grupos de interés. A lo mejor algunos no somos sus grupos de interés como los museos, pero sabes que existimos y nos merecemos que volteen a vernos. Mira, Marita, me encantará preguntarte lo siguiente. Una labor que consideramos fundamental para Museo Reimaginado es la posibilidad de abrir de manera crítica cuestiones que nos salen al camino. Pero también el encuentro resulta un ámbito invaluable para compartir experiencias exitosas de la región. Uno de los temas será la búsqueda de los nuevos caminos museológicos para una relación respetuosa e incluyente con las culturas vivas de América indígena. En este sentido, ¿cuál sería tu experiencia y tu perspectiva? Bueno, esta pregunta me gusta mucho porque vamos a poder ilustrar un poquito de la historia de las miles de cosas que hacemos en la Fundación todos los días. Y les voy a contar esta historia que fue tan bonita. Un día yo trabajo en una biblioteca en el exconvento de Santo Domingo. Saúl, si le pones la siguiente. Y me hablaron de una comunidad que se llama Santa María Zacatepec, que querían venir a restaurar un lienzo, que es su título primordial, un códice que le llamamos, un documento que tienen sobre, este documento tiene dibujos que hacen alusión al origen de su comunidad. Yo les digo a las comunidades que esto es como si nosotros encontráramos las escrituras del Génesis y que nos van a contar cómo se originó la vida en la tierra. Para ellos, sus títulos primordiales son prácticamente sagrados y depositar en nuestras manos para restaurar estos documentos es abrirnos las puertas de su corazón y es decir, quiero que nos restauren este documento porque confiamos en ustedes, confiamos que lo van a hacer bien y confiamos también que se va a regresar. Entonces yo salí a darles la bienvenida y pues venía una comitiva. Zacatepec está como a 10 horas de la ciudad de Oaxaca y venía toda la comitiva con todo el consejo de ancianos, el presidente municipal con el bastón de mando, todos traían sus trajes tacuates y pues salí a darles la bienvenida y tenía que hacer una pausa porque había un traductor, la mayoría de ellos no hablan español, entonces a darles la bienvenida en mixteco y pasaron a la biblioteca. En la biblioteca
extendieron aquel documento, era una copia de un documento del siglo XVI, era una copia del siglo XIX, y bueno, me sorprendió muchísimo porque el códice original que conocemos está en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, pero este documento era otra versión de otro documento que desapareció y no tenemos registro de él. Tenemos trabajando con nosotros en la biblioteca una restauradora experta precisamente en este tipo de documentos. Saúl, ¿no encuentras? Aquí, ahí están, ahí se ve, es muy conmovedor la imagen porque los documentos son hermosísimos. La restauradora se acercó a ver el documento, a verlo. Ella trabajó 8 años en la bóveda de códices del Museo de Antropología y, por supuesto, llamamos a nuestro epigrafista, que es un experto en la escritura de mixteca, y pues fue interpretando el documento. Lo dejaron en restauración. Mientras tanto, nosotros hablamos a la biblioteca de Lina para solicitar la fotografía ampliada del documento original para que lo tuviera la comunidad. Entonces se mandó a hacer una fotografía enorme y les pedimos a la comunidad que si antes de mandárselas a su pueblo, por supuesto que todo esto con costo a la fundación, nunca les cobramos a las comunidades, y que sí lo podíamos exhibir también en Oaxaca. Entonces, Sebastián fue a la comunidad y lo que era increíble es cómo iban reinterpretando el documento todos juntos. Sebastián dice, bueno, aquí en el documento dice que al norte hay un cerro, y entonces iban a ver el cerro y decían, este es el cerro fulanito, que se llama tal, y es el que aparece, y tiene la misma forma del documento pictográfico. Entonces ellos iban identificando todos los límites de su territorio, todos los pueblos conquistados, cómo se llamaban en aquel entonces, en el 16, todos los linajes de los personajes que fundaron la comunidad de los tacuates. Entonces era toda esta participación de la comunidad y hicimos la exposición en San Pablo, la siguiente, y bueno, pues fue muy, muy conmovedor como pues Alfredo les da la bienvenida y luego, si pasas la otra, como Sebastián empieza a explicar la historia del documento y en ese momento había unos jóvenes que ellos querían aprender para dar la visita guiada en la comunidad de su museo del documento. Una de las muchachas trabaja en una radio comunitaria y entonces ella iba a dar el mensaje en la radio comunitaria, ¿no? Y fueron también al Museo Textil, entonces ellos vieron piezas antiguas que tenemos en la colección y también lo que han hecho es incorporar algunas figuras que ya no utilizan en sus trajes actualmente, ¿no? Y la última es cómo, bueno, toda la comunidad acuerda pues hacer este museo comunitario, pero lo que nos piden es un maestro de teatro para representar la fundación de su comunidad en mixteco y bueno, se presentó también en Oaxaca, en mixteco y también en la comunidad tacuate, ¿no? Entonces, a veces un maestro de teatro pues es lo que ellos necesitan y eso es lo que ellos quieren, necesitan entonces nuestra digamos, nuestra relación con las comunidades siempre es de enriquecimiento, nunca es
de imponer una cultura, sino más bien colaborar juntos para ver qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que ellos quieren, y no ver a las culturas indígenas vivas como algo que ya murió y llegó con la conquista y se acabó, y nosotros tenemos un acervo muy bonito, pero los tratamos pésimo con el pie y no los invitamos. Nosotros siempre tenemos que salir y llegar a campo y llegar a la comunidad. Creo que es un reto muy grande para los museos, trabajar con las comunidades, invitarlos también a los museos, incorporarnos, a lo mejor no en comunidades tan lejanas, pero por ejemplo en la Ciudad de México, pues hay muchísima cantidad de indígenas que viven en las grandes ciudades y que habrá que incorporarlos a la vida cultural de nuestros museos, ¿no? Gracias, Marisabel, qué buen ejemplo. Y sí, por ejemplo, es un ejemplo de saberes compartidos y de búsqueda del bien común. Yo estoy viendo a Cecilia, que ella, Nunca Roma, trabajó con comunidades indígenas de Oaxaca, en Nunca Roma, exactamente. Hay muchas comunidades indígenas, pero en un plan de equidad y de compartir los saberes. No nos tienen que aprender nada. Bueno, ahora pasamos con nuestra colega Ula Holzmith, que es arqueóloga de la Pontificia Universidad Católica de Perú, magíster en museología de la University of New York, actualmente directora del Centro Cultural Inca Garcilaso de la Cancillería peruana. Entre marzo y julio de 2019, o sea, marzo, junio, julio, 4 meses, fue ministra de Cultura del Perú. Ay, Dios. Pasé por ahí. Entre 2015 y 2018, directora de MUSEN, que es el Museo Central de Reserva del Perú, y directora del Museo Larco después. También es profesora universitaria y conferencista en temas relacionados a la museología, pedagogía de museos, de arqueología y arte precolombinos. Con nosotros, Ula. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, agradecida por estar en esta conversación. Y el tema, en realidad, cuando nos convocan es bastante amplio, pero creo que la oportunidad de estar aquí frente a colegas de tantas zonas de la región, tantas ciudades de la región, de nuestra América, me permite, digamos, puntualizar una mirada, creo que me ha acompañado 25 años ya en la gestión, digamos, museística, e incluso en estos pocos 4 meses en un ministerio que tiene pocos años, que viene tratando de encontrar su ruta de consolidación, pero que dentro de esta gestión, justamente uno de mis objetivos, digamos, no cumplidos, obviamente, era poder darnos el espacio y el tiempo con el gremio de museos respecto a lo que sucede con los museos en el Perú, sobre todo en un momento en el cual estamos enfrentando una situación en museos bastante particular con la proyección para el año 2021 de la posible apertura o inauguración o por lo menos presentación pública del edificio del nuevo Museo Nacional de Arqueología o Museo Nacional. Eso sigue siendo un debate. Esta situación se inicia hace más de 6 años, ¿no? en la gestión pública, la opción por la construcción de un nuevo edificio para el Museo Nacional, que generó mucha reacción, muchas reacciones muy diversas, y que no ha encontrado hasta el momento un espacio público de discusión y de debate. Entonces, incluso los miembros del gremio estamos todavía expectantes para ver cuál es la ruta que adopta esta iniciativa, que termina siendo ahorita una propuesta de edificio, ¿no? Sin la claridad todavía de cuál va a ser el objetivo, el fin de este espacio. Entonces, creo yo que todavía estamos en el tiempo posible para que esas discusiones se lleven a cabo, pero mi presentación hoy día tiene un poco que ver con cómo mirar aquellas experiencias que han arrojado algunas rutas positivas, ¿no? No me quisiera quedar con la situación precaria o con la incertidumbre
o con las dudas que existen o las oposiciones o críticas desde el gremio y desde otros sectores a estos proyectos, sino a ver qué podemos aprender de algunas experiencias que nos han enseñado que hay maneras de consolidar nuestra relación justamente con la ciudadanía, la posibilidad de sostenernos económicamente, la posibilidad de ir generando mayor autonomía en la gestión, etc. Entonces, yo soy una persona que no puedo hablar sino de la experiencia concreta en la cual he estado involucrada. Entonces, los 3 ejemplos que he escogido ahorita son 3 ejemplos en los cuales yo estoy involucrada algún tiempo, ¿no? Uno de ellos es la dirección del Museo Larco. Bueno, primero como curadora, muchos años, y el último año antes de pasar al ministerio estuve dirigiendo el museo. Esos son más o menos 15 años de mi carrera y lo conozco bien, entonces quería compartir con ustedes un poquito algunos detalles de esta gestión. Luego, un par de años y medio en la gestión de otro museo con otro tipo de gestión completamente, que es un museo del Banco Central de Reserva, que para todos los efectos es un museo del Estado, ¿no? Pero que tiene una cierta autonomía en su gestión, con una asignación presupuestaria particular porque viene del propio banco, ¿no? Central de Reserva. Y el último ejemplo que quiero mencionar es un ejemplo en el cual estoy involucrada más bien como curadora de la renovación museográfica de un museo que, si es del Estado, es un museo que no se encuentra en la ciudad de Lima, sino más bien en el norte del Perú, que es el Museo de Tucumé. No sé por qué está acá esto, porque en realidad sí, lo voy a pasar. Y que es un museo que sí ha permitido comenzar a darnos cuenta que fuera del centro, bueno, de fuera de la capital y de los museos, vamos a decir así, históricos o que tienen pues 100 años o 70 años o 50 años, están surgiendo nuevas alternativas de gestión museística en otros espacios de nuestro país que realmente... ¿Cuántos minutos tengo? ¿Me estamos? ¿1? ¿Cuántos minutos teníamos cada uno? 10. Pero es que no han pasado mis 10 minutos, yo acabo de empezar. ¿Ah? Sí. Ah, bueno, de verdad. Ok. Entonces, bueno, simplemente con 3 minutos vamos a ver qué les puedo compartir. En el caso del Museo Larco, quería comentarles que durante muchos años al inicio estaba la cuestión de, siendo un museo privado, cómo sostener esta gestión que había sido más bien durante mucho tiempo sostenida con el propio dinero de la familia, ¿no? De la familia Larco, y que tenía, sin embargo, una alternativa de poder proponer una manera de gestión orientada al turismo, que es lo que el día de ayer también de alguna manera comenté, ¿no? Y si bien es un museo privado, no optó por la política de gestionar fondos buscando auspiciadores. Eso fue una decisión institucional, es decir, no, podemos demostrar que con el patrimonio cultural se puede, digamos, gestionar exitosamente un museo. Y eso significaba trabajar conociendo al público al cual queríamos llegar. Entonces había un tema público, de conocimiento del público, pero el público turístico. Entonces efectivamente se trabajó muy fuertemente durante varios años tratando de entender esta demanda y obviamente poniendo el énfasis en la parte curatorial, en un registro, en una investigación y en una narrativa que pudiese perfectamente atender esta demanda. Pero lo que ha ido pasando a lo largo del tiempo es que este éxito en esta gestión durante unos, vamos a decirlo así, 10 años que logró posicionarse adecuadamente en esta ruta, permitió sostener el museo en todos sus aspectos, o sea, 100% por el boletaje, se pudo comenzar a abrir toda una gestión museística atendiendo todas las otras funciones. Entonces, el museo comenzó a profesionalizarse en todas las áreas que requerían. La parte educativa se sostiene gracias al éxito, digamos, de boletaje. La atención gratuita a la comunidad cercana ha podido ser gestionada justamente gracias al éxito nuevamente del boletaje. Y a lo largo de 15 años, entonces, hoy día podemos decir que el museo tiene una vida justamente también conectada con su comunidad, con la comunidad local, pero por haber escogido un norte en un inicio de conocer
ver qué nicho, qué espacio, ¿no? Con qué espacio se podía conseguir una autosostenibilidad, así de claro, ¿no? Y el museo hoy en día, efectivamente, es el único museo en el Perú que se sostiene de su boletaje, ¿no? Y que tiene programas bastante exitosos a nivel educativo. Se está, hace un par de años, comenzando a trabajar mucho más intensamente con la comunidad, con laboratorios pedagógicos. Y una cosa que sí quiero mencionar, porque no voy a tener más tiempo para ampliar, es que ha constituido, gracias a la profesionalización del equipo, somos muy poquitos, pero está bastante altamente profesionalizado, con educador, con curador, con gente de marketing, con gente de comunicaciones, ¿no? Una diversidad de personal, cada uno a cargo de su área, porque no es que haya un personal muy grande, ha permitido convertirse también en un espacio de formación, llenando un vacío en la formación pública de todo este tipo de aprendizajes. Entonces, dentro del museo se forman a mediadores, dentro del museo se forman curadores, vamos a decir así, jóvenes que vienen de carreras y de disciplinas, ¿no? Como la arqueología, la antropología, etcétera, pero que en el museo se trabaja con ellos para diversificar su mirada disciplinaria, porque ese es el otro problema con el cual se ha tenido que lidiar en el Perú y se sigue lidiando, y es que la mirada en los museos sigue siendo muy disciplinaria. Es decir, si se tiene colección arqueológica, pues básicamente se piensa que el museo tiene que estar para enseñar arqueología. Y esto ha ido variando desde la gestión de museos que hemos dicho, no, o sea, nuestro patrimonio es arqueológico, pero de lo que se tiene que ir hablando es de dar alternativa y voces y participación para encontrarnos con el arte, para encontrarnos con la música, para encontrarnos con la cosmovisión originaria que sigue presente en las festividades y en la práctica de las comunidades, ¿no? Entonces, realmente el museo luchó con una, vamos a decir, con una oposición ideológica en cierta medida en el país frente a la gestión privada del recurso arqueológico y de, digamos, de patrimonio arqueológico, pero ha logrado en 20 años, digamos, una gestión que se sostiene. Lo cual no quiere decir que no hayan aparecido tensiones, obviamente, y esas tensiones tienen que ver con el gran éxito y la gran afluencia, digamos, de público turístico, y que ya es un referente también nacional en la visita. Y ahí viene la pregunta, justamente que la planteaba ayer, y creo que ahí me voy a quedar, y los otros dos ejemplos no los voy a poder mencionar, es que en esa convivencia de experiencias, lo que se tiene que hacer ahora, justamente aquí también está la curadora del museo, con la cual siempre conversamos, es, ok, estas tensiones en los ritmos de las visitas de las comunidades que visitan son diferentes, las intenciones, las motivaciones, pero no pueden gestionarse en paralelo y sin contacto, ¿no? Y entonces ese es precisamente probablemente el nuevo reto que tiene el museo, y es, ok, ahora ya estamos todos acá juntos, entonces, ¿cómo encontrar en esa convivencia un nuevo espacio para que el museo genere laboratorios, ¿no? Espacios para esta conversación? El problema ahí no va a ser necesariamente el público turístico o los turistas y la comunidad local. El problema va a ser encontrar el espacio para sentar también a los agentes que mueven el turismo, ¿no es cierto? Porque en realidad los que generan los tiempos y los ritmos son ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna manera va a presentarse. Bueno, lamentablemente no he podido presentar los otros casos, pero si alguien tiene interés de que les converse de los otros dos casos que también son sumamente interesantes, tendremos el momento de repente en algún espacio de receso. Perfecto. Gracias. Y buen ejemplo de la posibilidad que tienen los museos con ser independientes gracias a sus autogenerados. Y vamos a cerrar este panel con Chevy Humphrey. Ella es presidente de Hazel y CEO de Arizona Science Center. Es la primera afroamericana en liderar un centro de ciencias de los Estados Unidos. Actuando como una ejecutiva de cambio, Chevy optimizó el cambio holístico, integrando en todas las áreas operaciones, lo que llevó a sus equipos a generar ganancias fenomenales, crecimientos sostenibles y programas y servicios para la comunidad innovadores y de alto impacto. Entonces creo que ella nos va a poder mostrar otro modelo para poder de participación ciudadana o gubernamental en la vida de los museos. Chevy. Okay. Hola. I'm very humbled by all of your comments today, and I had this long speech and comments to actually articulate to all of you today, but after hearing every one of your comments,
it really resonates how important community is, each other, and focusing on an overall mission and goal for your organization. I'm going to tell you a little bit, a story, my story, and it starts out with, I work at the Arizona Science Center, and the Science Center serves the state of Arizona. And I don't know how many of you know the politics in Arizona. It's pretty bad. We are always on an uphill battle, so it's never ending. I'd like to start out by saying Einstein is one of my heroes, especially in science, and he had a definition of insanity. And insanity is doing the same thing over and over, expecting different results. And I think sometimes as organizations, we want to do the right thing and we keep doing the same things over and over, and we're getting the same results. We're not doing things differently, and we're not asking those difficult and those hard questions that sometimes we avoid until something catastrophic happens at an organization. So this is what happened at our Science Center, at our museum. It wasn't a fire, but it was a fire. It was a fire for survival of our organization and how we served our communities. And so most people would look at this as a success story, but it's the beginning of something that we fully haven't even realized yet as an organization. Many people at conferences discuss their successes and the excitement of these successes, but I'm going to tell you about vulnerability, fear, struggle, happiness, joy, fear, and the unknown, which I think that we're all in, that unknown. How many of you have felt these emotions in your roles in an organization, in your own organizations? Many, many people. Well, failure seems to be something we don't discuss a lot. And I want to tell you about our failure and what we learned from our failure. We learned more from our failures than we learned from our successes. And we continue to embrace failure within our organization so that we can learn how we can improve and create an iterative process. So I started at the Science Center about 21 years ago, and I've had 5 different positions since then. And I was this optimistic museum enthusiast, thinking my first 6 years were going to be fun, exciting. It was a typical nonprofit rhetoric, trying to balance budgets, trying to increase impact through visitors in the building, raising money, presenting programs through grants, chasing grants to impact more. It was like being on, I felt it was like being on a hamster wheel. You know how the hamster goes round and round and round, and then they don't know how to figure out how to get off? That's how I felt. And some years were good, and some years were bad. But our mission was strong, but our financial position was very bleak. We were doing the right things that a nonprofit organization should do in our business model, but it wasn't working. It goes back to that quote I gave you. The first 6 years of my tenure, we had 4 layoffs, was accumulating debt to keep up with our mission, and the chilling part of all of this was that we were actually meeting our strategic goals, which did not include financial accountability. In that 6 years, we'd accumulated debt of about $4 million US. Note, our budget was only $3 million US, and our current assets were $2 million, but that was bleak because our depreciation was about $10 million. So if you do the math, that's pretty negative. We were raising money faster than any organization, but our attendance was stable. We were increasing our grant-funded programs, but we didn't know why this was happening. And it was happening because we hadn't built a culture of accountability. So after that 6 years, the CEO decided to leave. And I was next up as CEO.
And frankly, all of those fears, all that vulnerability, all of that was like, oh my gosh, what am I going to do? So I spoke to one of my professors at Yale, and he told me, he said, Chevy, I want you to do a year of opposites. And I scratched my head and I said, what? A year of opposites? He prescribed this because he wanted me to actually look at every decision I was making and think about it differently and make a different decision. So I actually said, okay, I'll go to consultants, I'll talk to other people and see what they think. Well, it sounded like his idea was actually the best idea. So the first decision was awkward, but after that I began doing things differently. It was hard. I posted a similar note on my door by John F. Kennedy that said, and it showed my team and myself, we do things not because they are easy, but because they are hard. So every decision that we made was very difficult, but it was changing the organization. I had to be careful of the areas and the skills and ability of every team member. As a CEO, I had to make decisions. A lot of my team members had worked with me for 6 years or so. They weren't the right people in the right seats. I had to make the tough decisions. And I ended up having to let 6 of my colleagues, who I've been friends with and colleagues with for a very long time, I had to let them go because I needed to put people in the right seats for us to move the organization to the next level. So speeding up the process, there were a lot of other things that we did, but with that change from the advice that my professor gave me, when I started to change in leadership, my board started to change, my team started to change. Our organization built a culture based on accountability. So fast forward that 3 years later, because we were able to make those changes and to build a stronger culture, getting the right people in the right seats, we were able to take our organization from seeing about 150,000 people, and in the 3rd year we were seeing over 350,000 people. In addition, our liquidity went from a $3 million budget to a $6.5 million budget. Our assets went from $2 million to over $19 million in assets in 3 years. And it was because we were all focused. We all knew what that direction and what we needed to do. But it was not about the dollars. It was about having the dollars to do the mission work. And so we did tons of listening tours out in the community. And we started hearing what the community needed from us. And so we were building a sustainable organization so that we could take the profits that we earned from our organization to support our community. When we started this process, we were serving 1,000 people outside of our walls throughout the state of Arizona. In 5 years, we were able to take it from that 1,000 to serving over 200,000 people outside of our walls, in addition to the people that we were serving inside of our building. And so we looked at that higher purpose as the reason we existed. But we couldn't provide that higher purpose without having a strong, sustainable organization. Another example, and I know we've kind of pushed the time earlier, but we talked about advocacy. One of the things we learned out in the community is that we felt that all of our community members didn't feel connected, didn't feel heard. Our legislators had created a bill called SB 1070. And this bill, SB 1070, was developed in a summary to be able, our public authorities were able to racially profile, to actually see people that didn't look like them, and they actually were able to stop them and ask them questions, or look at their licenses for no reason and take them to jail. There were people in our community, this was part of our immigration issue as well. There were children, we heard stories through our community and through our staff where children were saying, am I going to have to leave my home? Am I going to have to leave my school? People felt the racial tension in our community.
So we're a science center, and we focus on science, but we wanted to be a part of that solution. So we actually called our friends at the Science Museum of Minnesota and said, can we bring an exhibit in? And it was called Race, Are We So Different? We brought that exhibit into our Science Center, which was reflected a solution and a need in our community. We were inundated with our community coming in to look at this and to have those conversations, those deep conversations about, who I am, why am I important, how can I be a part of this? And so we started building those community conversations every year and started building engaging connections with our community. And I'm proud to say today we're serving over 850,000 people, and we're growing, and our attendance is increasing because we've made the connectivity with our community, because we have that higher purpose. So the money was the only place, the money in the sustainability was very important, but it provided that basis for us to build our capacity and our relationship and connection with the community. So. Bueno, pues, creo que nuestra colega dio con una palabra que es clave en la procuración, bueno, dos conceptos. Uno, pedir a las personas adecuadas en el tiempo adecuado, y dos, accountability, ser una institución confiable. No sirve de nada decir, dame para un catálogo. No, ¿por qué te van a dar si no tienes confianza? No has construido un clima de confianza y de fidelización. Y te felicito porque eres la reina del fundraising, ¿eh? De verdad. Vamos a tener que cerrar. Quiero agradecer a mis colegas toda la sabiduría que compartieron, los territorios comunes y los diferentes, como el Museo Largo, Fundación Hafni, que decir, la reina del fundraising, y nosotros que estamos tratando de salir del incendio mediante estrategias de resiliencia. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en el jardín para la terapia. Va a haber unos terapeutas, se los juro. Ok, gracias.